Noticias. Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias. Ya lo saben, todos los miércoles la tradición de RR Noticias, nuestra gran tradición, la mesa de análisis político. Y hoy vamos a hablar, pues claro, del tema de estos días, la reforma. Luego de mucho ir y venir y de las voces a favor, el próximo miércoles 13 de abril, cuando llegue al Pleno del Congreso en San Lázaro la iniciativa de reforma eléctrica del gobierno federal. ¿Podrá frenar la oposición dicha reforma? Apenas este lunes, durante la sesión de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, se aprobó la reforma eléctrica propuesta por la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa misma sesión fue aprobada la iniciativa de la legisladora con licencia Carolina Villano, que busca que la Constitución reconozca el derecho a la energía eléctrica. Dicha reforma fue aprobada por los diputados de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, con lo que sumaron 17 votos a favor. En su contra se manifestaron 14 legisladores del PAN, PRI y PRD, así como de Movimiento Ciudadano. A pesar del revés que le significó la votación, la oposición vio el resultado como un aliciente, ya que para alcanzar el rango de reforma constitucional, la iniciativa deberá recibir el aval de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso. En el mes de noviembre del año pasado, la falta de acuerdos entre las fracciones parlamentarias provocó que el análisis de la reforma fuera pospuesto. La reforma eléctrica propuesta por el gobierno e impulsada por Morena propone que las plantas de la Comisión Federal de Electricidad tengan preferencia sobre las centrales privadas para subir su producción a la red. El cambio afectaría a las centrales privadas que manejan plantas eólicas y solares, así como aquellas que están en manos de particulares y trabajan con ciclos combinados. ¿Por qué cerrar la puerta a las inversiones privadas? Parte de lo que conversamos en la mesa de análisis político de este miércoles, le agradezco a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por las cápsulas de contexto del día de hoy. Y bueno, pues se ha venido discutiendo, ya lo platicaba yo en los resúmenes de estos días, en el de hoy mismo, esta mañana a las 7, en qué estado va la propuesta de reforma energética y pues el hecho de que tendrán que recurrir a un plan B los morenistas para tratar de hacer un último esfuerzo desesperado por tratar de sacar adelante esta propuesta. En fin, de eso vamos a platicar esta mañana. ¿Cómo la ven nuestros amigos invitados a la mesa? Esto lo iremos comentando en los minutos por venir. Saludo a nuestros amigos en el orden en el que fueron sorteados previamente. Sergio Camacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen día. Ángel, un gusto estar aquí en la mesa de análisis con los compañeros, con el equipo de RR y con tu grande auditorio. Gracias por estar con nosotros. Juan Luis Íñiguez, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido. Encantado, como siempre, estimado Ángel, de compartir mesa con grandes compañeros y con tu extraordinario auditorio. Gracias por estar aquí. Bueno, no sé si ya alcanzaría a conectarse Jesús Méndez Aguilar. ¿Está todavía en el proceso? Bueno, ahorita nos conectamos con Chucho. Mientras tanto, Víctor Alfonso Cuevas. Hola, Vic, ¿cómo estás? Mi querido Ángel, muy buenos días. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Gracias a los cuatro por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, pues vamos a esta primera ronda de inicio. Pues ha tenido que reconocer Morena, me parece que es un reconocimiento tácito el que hace el día de ayer Ignacio Mier, cuando dice, pues vamos a tomar en cuenta 6 de las 12 propuestas de la oposición. ¿Cómo ves esta declaración del coordinador de los diputados panistas? Morenistas, perdón. Morenistas. Sí, Ángel, mira, pues es un avance. Creo que mucho de lo que radica la falta de, o más bien, la desinformación y sobre todo la evidencia en la falta de argumentos para poder generar estos cambios. En muchos momentos se ha hablado cómo el presidente ha generado por encargo que sus iniciativas pasen sin tocarles una coma, cuando evidentemente hay que revisar los matices. No hay, en el tema de la reforma eléctrica en particular, no hay un blanco y un negro, ¿no? Evidentemente hay un lado que con los argumentos de la soberanía energética y la autosuficiencia, entre otros, bueno, mantienen esa postura. Y por el otro lado está la defensa de la inversión privada, del medio ambiente y vamos, de la generación de fuentes alternativas. Yo creo que el que se abra el espacio a que se revise, a que puede tener matices esta reforma, a que si el asunto de los precios es algo que genuinamente preocupa, pues debería ser un objetivo a trabajar, no necesariamente de una manera dogmática de blanco y negro. Gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, te lo pregunto, ¿cómo debemos tomar esta propuesta del coordinador de los diputados morenistas de que le van a hacer caso a por lo menos la mitad
de las iniciativas contenidas en la propuesta o contrapropuesta de la oposición? Mira, Ángel, es muy clara la postura de Morena y lo acabamos de ver con esta conclusión de los 24 foros de Parlamento Abierto que durante 45 días tenían la intención de escuchar a todas las voces autorizadas en materia de generación de energía alternativa, conciencia ambiental, capacidad de producción, proyectos de energías renovables, a todos esos expertos que realmente tenían la intención, la buena voluntad de sumar ideas. Bueno, pues es lamentable que la borregada legislativa de Morena y sus aliados en el Congreso determinen con su postura arrogante e intransigente que esas voces tampoco son válidas, al igual que la de la oposición, porque siguen sin moverle una coma a su propuesta de dictamen. Hoy están ante su inminente derrota en los números, abriendo una posibilidad a que 6 de estos 12 puntos pudiesen ser avalados por esa propuesta, pero al final veremos el mismo rostro prepotente de ese sistema. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis Íñiguez. Estoy teniendo ahí problemas para conectarme con Jesús Menza Aguilar. Más bien, él está teniendo problemas para conectarse con nosotros. Vamos a esperar a ver si logra en este último intento el estar con nosotros. Ya como que lo oigo por ahí. Ojalá que sea posible. Hola, Chucho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. ¿Estará mudo? ¿Tendremos el mudo por ahí? Bueno, vamos a continuar con él en un instante. Hola, Jesús, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muy buenos días a RR Noticias y a nuestro estimado auditorio. Qué bueno que ya pudimos establecer contacto contigo. Oye, preguntaba yo, ¿cómo debemos tomar la declaración de Ignacio Mier, el coordinador de los diputados morenistas, en el sentido de que reconoce que podrían integrar a la propuesta de reforma al menos 6 de las propuestas contenidas en el documento que va a presentar la oposición? ¿Cómo lo ves tú, Jesús? Bueno, yo lo veo positivo porque observo no solamente la apertura, sino la oportunidad específica de específicamente el conjunto de todo el Congreso poder articular una iniciativa que nos lleve justamente a que los mexicanos tengamos de alguna manera la inclusión no solamente en pensamiento, en intereses, etcétera, porque si bien es cierto, bueno, pues está en juego la cuestión de la energía. Cierto, estamos pagando de alguna manera las gentes más humildes unas cantidades mayores de energía eléctrica, de gas, etcétera. Y bueno, pues tenemos que cuidar eso. Si estamos en ese tenor, a México nos va a ir muy bien. Gracias, Jesús. Preguntarte ahora, Víctor Alfonso Cuevas, ¿es una manzana envenenada esta propuesta de Morena? Híjole, Ángel, a mí me parece que es el resultado de 2 meses catastróficos que ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación y su partido político. En los últimos 2 meses hemos visto cómo la popularidad del presidente ha caído por primera vez en estos 3 años que lleva de gobierno de manera significativa. Hemos visto que los escándalos tienen no solamente conflictuado a Morena hacia el exterior, sino ya también en el interior. Y entonces, naturalmente, tienen que empezar a tender los puentes que nunca antes habían tendido. A mí me parece que esto es una respuesta para sacar una reforma que es parte de lo que ellos consideran su legado histórico y que ya se dieron cuenta que sin la oposición genuinamente no van a poder generar las transformaciones en el mercado eléctrico, pero que además ya hay gran parte de Morena que se está dando cuenta que esas políticas duras, esas políticas sin sentido, esas políticas a capricho de un solo hombre, pues en realidad no le están haciendo bien a nuestro país y empiezan a hacer verdadero diálogo político y diálogo democrático. No creo que sea manzana envenenada, me parece más bien que están aprendiendo a hacer las cosas. Bien, muchas gracias, Víctor. Más del contexto de la mesa esta mañana.
En enero del presente año iniciaron los llamados foros del Parlamento Abierto, que fueron bien vistos por las fracciones del PRI, PAN y PRD, ya que habría la posibilidad de que sus propuestas fueran escuchadas. A pesar de los foros, la propuesta federal no varió, lo que generó que el pasado lunes el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, diera a conocer que su bancada votará en contra de la reforma, la cual calificó como un desastre que avisó en una tragedia de consecuencias irreversibles en el futuro. En respuesta, el presidente López Obrador ha llamado a los priistas a rebelarse de su partido para votar en libertad por la reforma eléctrica. Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista necesitan para aprobar la reforma alcanzar las 2/3 partes, es decir, sumar al menos 57 legisladores más para llegar a los 334 votos. ¿Qué podemos esperar de la discusión que se dé en el Pleno? ¿Qué pasará el día después de la votación? Bueno, pues un tema también a analizar. Gracias a Tere Garay por la cápsula de contexto. Y sí, pues, evidentemente veremos en los días por venir agrias discusiones después de que los números ya no le dieron a Morena y que imaginaban que los priistas iban a votar, o por lo menos un grupo de ellos, en sintonía con ellos, nada menos que, pues dicen las crónicas por ahí, los que están informados en los pasillos del Palacio Legislativo, de que se les prometió el oro y el moro a los priistas que dieran su brazo a torcer y votaran en favor de esta iniciativa. Ya dijo la oposición, ya dijo particularmente el líder de los priistas que no van a votar en beneficio de esta propuesta. Pero ¿se les irán a salir del huacal en los días por venir? Es decir, ¿le harán caso al presidente en el sentido de que se rebelarán contra sus dirigencias los priistas y en una de esas hasta los panistas, dijo el propio presidente ayer en la conferencia de prensa? ¿O cómo lo ve, Sergio? Pues definitivamente debe haber un enorme cabildeo detrás de esta propuesta de reforma. Sorprende que ahorita, bien como lo mencionas, ¿no? Que en algunos casos se pueda suponer, se haya ofrecido el oro y el moro, y vamos realizando, probablemente acciones similares a cuando en su momento el presidente acusó también de este tipo de supuestas acciones para cuando se realizó la reforma energética en el sexenio anterior. Y bueno, pues esto evidencia cómo, y ayer hacía la reflexión un colegiado, cómo, bueno, vivimos todavía en estos sistemas de partidocracia, ¿no? Donde los partidos hacen política en bloque, votan en bloque, y vamos, no hay una representación diferenciada dentro de los representantes populares, que debería existir una diversidad o heterogeneidad dentro de ellos. Y entonces, bueno, pues esta es una promoción que se genera desde el mismo gobierno federal, que genera la práctica del cabildeo, de la partidocracia, cosa que se debería de estar rompiendo. Y es un hecho muy desafortunado, como lo comentaba Tere, que después de un ejercicio, lo comentó Juan Luis, del Parlamento Abierto tan extenso, la propuesta llegue exactamente igual, sin que pareciera hubiese tenido ningún efecto las reflexiones planteadas entonces. Y que el tema de incluir algunas de estas propuestas, producto también de este Parlamento Abierto, salga pues de la necesidad de conseguir votos, no de una reflexión sobre lo que más le conviene al país. Eso es lo más lamentable. Ahora preguntarte, Juan Luis Íñiguez, ¿terminarán por hacerle caso al presidente y se rebelarán contra sus cúpulas los priistas y en una de esas hasta los panistas, dijo él? Mira, Ángel, todos aquí sabemos que en cada tema de la vida existen dos maneras seguras de fracasar. Una es hacer las cosas sin pensarlas y la otra es pensar las cosas sin hacerlas. Todos aquellos cabilderos que se quedaron con la intención de dividir a la oposición, de buscar que obviamente con estas amenazas y con estos chantajes que ha vertido el presidente desde la mañanera, de que si no apoyas la propuesta de reforma tal como la generó él, serán expuestos como traidores a la patria. Por Dios, la palabra exceso se queda corta con lo que realmente podemos estar pensando de ese tipo de expresiones. Y finalmente, esto ha producido también unidad en la misma oposición. Esta arrogancia y esta prepotencia también han llevado a los legisladores a mantener su compromiso de trasladar esta intención de proyecto de unidad electoral a un proyecto legislativo que verdaderamente le sirva a la gente.
Gracias, Juan Luis Íñiguez. Son las 7:50 y preguntarte a ti, Jesús Méndez Aguilar, ¿cómo ves esta circunstancia? Es decir, ¿le harán caso al presidente priistas y hasta panistas para salirse del huacal y votar en favor de la reforma del Ejecutivo? Yo creo que no. A mí me parece particularmente que para Alejandro Moreno no solamente es una oportunidad, sino la reivindicación histórica específicamente de que la energía quede en manos de el gobierno con el propósito de que haya una mejor distribución. Eso es lo que se requiere. No se requiere otro tipo de situaciones. Por supuesto que se tendrá que cumplir con los contratos, ya lo ha dicho el propio presidente, se tendrá que conversar con las empresas que ya tienen el recurso específicamente destinado para ello y que de alguna manera, bueno, pues probablemente quede en el 46% de la utilización de los recursos con el propósito de no sobrepasar más allá del 50%. Entonces, de ello, creo que esta reforma ha de pasar. Están conscientes no solamente el PRI y el PAN, sino el PRD. Bien, gracias. Víctor Alfonso Cuevas, te lo pregunto, ¿se rebelarán priistas y panistas y apoyarán la propuesta del presidente? Por primera vez coincido con todos los compañeros de mesa, incluido don Chucho Méndez, y lo cito, dijo él, yo creo que no. Y definitivamente no, porque como lo comentábamos, están en el momento perfecto para no caer con las tentaciones que te puede ofrecer Morena, porque sencillamente cada vez tienen menos que ofrecer. A mí me parece que esta muestra de compromiso, donde todos los diputados federales del PRI a una sola voz se unieron para decir, no vamos con la reforma eléctrica, vamos con una propuesta real, sustentada, estudiada, junto con toda la propuesta que estaremos presentando como oposición, y me parece que naturalmente esa será la reforma eléctrica que terminará pasando en el Legislativo Federal. Porque al final del día, lo que considera es lo que necesita el país, y lo considera de manera profesional. Darle autonomía de gestión a la CFE, pero mantenerla con un control de gobierno impresionante, hacer de la energía eléctrica un derecho humano, establecer mecanismos para que los pequeños y los medianos consumidores y productores puedan acceder al mercado eléctrico, quitarle a la Comisión Federal de Electricidad la distribución y la transformación de la energía y dejarlo solamente como un productor de energía. En fin, me parece que es la reforma que realmente se necesita y creo que al final del día el resultado será que los de Morena se van a venir con esta reforma eléctrica. Bien, muchas gracias, Víctor Alfonso Cuevas. Son las 7:52, 7:52. Siguiente punto de debate. Reitero, yo creo que la reforma peñista, lo dije hace rato, lo he dicho también en otras ocasiones, me parece que tiene todo un catálogo de excesos porque se privilegió y se les dieron unas canonjías enormes a las empresas privadas de generación de electricidad. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, pues a saber, ya queda en el aire cuáles fueron los criterios que aplicaron los legisladores en ese momento, pero es un hecho que era una reforma desproporcionada, pero volver tal como lo plantea la reforma que está presentando el Ejecutivo, a un esquema de generación de energía de hace 50 años, pues tampoco nos va a beneficiar. Ya hemos dicho muchas veces, ni muy, muy, ni tan, tan. Probablemente la reforma que ha anunciado la oposición que va a presentar tendría mucho de esto. Lamentablemente, queridos amigos, y reitero lo que ya he dicho en otros momentos, pues me parece que es una reforma que también está muerta, puesto que no van a conseguir los votos necesarios para aplicarla. ¿O cómo lo ves tú, Sergio? Pues sí, Ángel, vamos, mucha razón en lo que comentas, ¿no? Estos probables excesos de los que se acusan de la reforma peñista y es donde reposan muchos de los argumentos para esta nueva reforma, ¿no? En el ver el espejo, más que el espejo, ver el reflejo en otros lugares donde se ha abierto el libre mercado y donde, pues sí, definitivamente el precio energético ha sido un costo enorme que se ha tenido que pagar socialmente. Pero por otro lado, regresar a este centralismo donde, como en muchos otros elementos políticos, a partir de una supuesta buena voluntad que tenga el presidente de querer corregir o enmendar errores del pasado, quiere transformar o generar regresiones a los organismos de gobierno para según él, atender mejor las funciones y atender mejor a la ciudadanía.
Evidentemente esto está muy equivocado, está muy lejos, como se ha comentado en otras ocasiones, después de la buena voluntad del presidente para manejar este viejo nuevo monstruo en el que se transformaría la Comisión Federal de Electricidad, ¿quién podría darle el cauce adecuado? ¿Quién podría poner en defensa igualmente los precios como se quiere poner ahora, el medio ambiente como es indispensable? Definitivamente es algo que no tiene ningún sentido. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Juan Luis Íñiguez, bueno, lo que ya mencionábamos, o sea, me parece que la reforma de Morena, pues no va a ajustar, no va a tener los votos necesarios, pero tampoco la reforma de la oposición, y es lamentable porque mucho del Parlamento abierto se ha captado en este documento. ¿Cómo le hacemos entonces? Mira, la oposición ha sido muy clara en estos días en la que sus líderes han manifestado su postura de manera muy contundente. De entrada, la CFE no es el Estado, es hoy por hoy una empresa productiva del Estado que aspiramos todos a que pueda competir y que pueda ser un participante más en la generación de energía. Y para que esto se pueda lograr, debemos evitar entonces que sea juez y parte. En esta propuesta que seguramente se va a retomar después de que se caiga la del presidente, que no alcance los votos, pues se busca, por ejemplo, que la CENACE, esto me parece muy interesante, que es la comisión, el Centro Nacional de Control de Energía, se convierta entonces en una comisión nacional de redes eléctricas y que junto con la comisión reguladora alcancen el grado de organismos constitucionalmente autónomos, absorbiendo la transmisión y la distribución y manteniendo a la CFE, como lo hemos dicho, como una productora más en esta generación de energía. Todo esto en una salvaguarda del medio ambiente, donde exista una preponderancia, mi estimado Ángel, en el despacho de energías limpias. Bien, muchas gracias, Juan Luis Íñiguez. A ver, Jesús Méndez Aguilar, a Morena no le ajustan los votos para hacer pasar su reforma. A la oposición, pues seguramente tampoco. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues hemos estado observando justamente la transición histórica que se tiene que dar a ello. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que se viene el momento específico de las energías limpias. Sin embargo, como yo lo he dicho, todavía para México el desarrollo de este elemento tiene que hacerse todavía con la utilización del petróleo, el diésel, la gasolina, el gas, etcétera. Y que en eso, de manera definitiva, la rectoría la tiene que tener el Estado. Derivado de ello, entonces, sí efectivamente habrá un instrumento de carácter legal específico que ordene este tipo de situaciones con el propósito de no empeñar justamente el futuro de las nuevas generaciones. Eso es lo más importante, porque si no, pues entonces quedaría en lo mismo, estar y quedarnos en el atraso. Muchas gracias, mi estimado Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas, te lo pregunto también, o sea, pues la de Morena, salvo que haya un milagro para ellos, no va a pasar porque no tiene los votos necesarios, pero en idéntica circunstancia va a estar también la reforma que presenta la oposición. No les van a ajustar los votos. Efectivamente, mi estimado Ángel, la de Morena no va a pasar. Y yo creo que el sentido de la reforma de la oposición, como bien lo mencionaban Juan Luis y Sergio, pues tiene esa legitimidad en el Parlamento abierto que se ejecuta. Y la verdad es que me parece una reforma bastante neutral. Una reforma donde verdaderamente lo que se está privilegiando es al ciudadano y donde en estricto sentido el hecho es en resolver los hierros históricos que bien mencionaba Sergio, esos excesos que tú mismo dijiste que en algún momento se cometieron, pero mirar hacia adelante, apostarle por las energías limpias y convencernos de que es el futuro en términos energéticos y no podemos quedarnos anquilosados en esas ideas de producir energía con diésel o con carbón, porque sencillamente se quedaron en el siglo pasado. Aquí lo relevante es que si el gobierno actual no pudo, no ha podido y no va a poder con el tema de las gasolinas porque no saben hacer su trabajo, pues por supuesto que no es creíble que puedan tener un plan para generar energía eléctrica para todo el país y que además no suba de precio con la reforma que presentaron. Naturalmente, lo que sí está logrando o lo que sí lograría resultados sería esta reforma eléctrica que presentan en conjunto los tres partidos políticos.
Gracias, Víctor. Bueno, vamos a la última ronda esta mañana. Por cuestión de tiempo será de solo 30 segundos para cada uno de ustedes. 30 segundos, comentario final. Arranco contigo, Sergio Camacho. Gracias, Ángel. Mira, pues esta discusión y ahorita en esta última pregunta que hacías, hace notar de este sistema político que no funciona, este modelo de partidocracia donde en bloque se vota, en bloque se decide. Y bueno, pues afortunadamente las condiciones no están para que un solo bloque predomine como sucedía en la Cámara anterior. Este debería ser un gran ejercicio para que se privilegien los matices, para que así como ahorita comentaba Víctor, Juan Luis, esta contrapropuesta que se ha mandado, bueno, pues que se pueda generar un auténtico ejercicio democrático, parlamentario, donde se discutan y se pueda generar este híbrido que pueda ser efectivamente de beneficio, atacando los errores del pasado, pero sobre todo mirando hacia el futuro. Desafortunadamente, parece que las cosas no van a ser así, pero puede ser un momento decisivo para el futuro. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos, comentario final. Para que a todo mundo le quede claro, esta propuesta no estaba contemplada. Los amparos contra las leyes impulsadas por la 4T llevaron a proponer una reforma constitucional. Qué bueno que se ha dicho. Afortunadamente al gobierno se le ocurrió proponerla en este segundo periodo donde Morena no tiene los votos mayoritarios en la Cámara. ¿Y qué está en juego? La postura de la oposición, que busca mayor competitividad y operación del sector eléctrico con energías limpias. ¿Y qué propone el gobierno en esencia? Pues el control de la CFE en materia de distribución y administración, y esto se llama monopolio. Bien, muchas gracias, mi estimado Juan Luis. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final. Bueno, aquí lo fundamental es de que estoy cierto y seguro que no habrá cañonazos de recursos de parte del gobierno para la oposición con el objeto de que se lleve a cabo la reforma. Así es de que en tal sentido solamente queda el criterio válido y específico de los demás partidos políticos con el propósito de dejar claro que es una energía que requiere el Estado y que se requiere porque son recursos que específicamente todavía dan el ingreso natural para que la gente se pueda desarrollar en nuestro país. Gracias, Jesús. Cierras la mesa esta mañana, Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final. Yo creo que las conclusiones a las que llegamos son determinantes. Todos los de aquí la mesa coincidimos en que la reforma eléctrica del presidente no va a ocurrir y que en ese sentido tendrán que mostrar una mayor disposición para el diálogo franco, una mayor apertura para las propuestas de innovación y, por supuesto, una mayor conciencia política a la hora de tomar decisiones si se quiere mejorar el mercado eléctrico en nuestro país. Sin lugar a dudas, me parece que la reforma que estamos proponiendo los tres partidos en conjunto es una a la altura de las necesidades de nuestro país y confío en que la modernidad llegará al mercado eléctrico de la mano de estos tres partidos políticos. Pues muy bien, agradecerles a los cuatro la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy sobre este tema que seguirá dando de qué hablar en los días por venir, el tema de la reforma energética. Gracias por brindarnos tan generosamente sus puntos de vista. Gracias, Sergio Camacho, y feliz miércoles. Gracias, Ángel. Igual un abrazote a ti, a todo el equipo, a mis compañeros de mesa y al auditorio. Gracias también, Juan Luis Íñiguez. Gracias, Ángel. Un abrazo para todos. Gracias, mi querido Jesús Méndez Aguilar. Gracias y qué bueno que vemos a Juan Luis Íñiguez con su rostro. Muy bien. Gracias también, mi querido Víctor Alfonso Cuevas. Como siempre, es un gusto estar en la mesa más comentada. Un abrazo. Muchas gracias. A los cuatro, un gran abrazo y nos encontramos dentro de 8 días.